Vamos a continuar con nuestra serie del Evangelio según Marcos, la cual hemos titulado Jesucristo es asombroso. Y bueno, hemos venido viendo que realmente Marcos se centra en mostrar la verdad de Cristo, el Hijo de Dios, que se hace hombre, que viene a servir, pero que no es cualquier siervo, sino que es el siervo más grande de todos, lleno de poder, de autoridad, uno como ningún otro, porque es el mismo Hijo de Dios, hecho hombre, hecho carne. Hace 8 días estuvimos hablando sobre la autoridad de Cristo. Hoy vamos a continuar en el capítulo 1, vamos a ver los versículos desde el 21 hasta el 28. Leamos la palabra de Dios, nueva traducción viviente, y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar. Jesús y sus compañeros fueron al pueblo de Capernaum. Cuando llegó el día de descanso, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente quedó asombrada de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. De pronto, un hombre en la sinagoga, que estaba poseído por un espíritu maligno, gritó: ¿Por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo reprendió. Cállate, le ordenó. Sal de este hombre. En ese mismo momento, el espíritu maligno soltó un alarido, le causó convulsiones al hombre y luego salió de él. El asombro se apoderó de la gente y todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido. ¿Qué clase de enseñanza nueva es esta?, se preguntaban con emoción. Tiene tanta autoridad. Hasta los espíritus malignos obedecen sus órdenes. Las noticias acerca de Jesús corrieron velozmente por toda la región de Galilea. Esta es la palabra de Dios, este es el pasaje que vamos a estar estudiando en esta noche. Y bueno, hace 8 días veíamos entonces la autoridad de Cristo, una autoridad con poder del Espíritu, una autoridad delegada por el Padre, una autoridad para que aún los ángeles lo sirvieran y a todo aquel al que Él llamara fuera en pos de Él, pero como centro la autoridad de su palabra, de su evangelio. Y ya entonces vemos que Marcos de entrada nos muestra el ministerio público de Jesús, pero no se ha adentrado en los detalles, y aquí ya comienza a hablarnos de los detalles. De hecho, aquí nos muestra el primer momento cuando Jesús comenzó a enseñar. De hecho, fue lo primero que hizo después de, obviamente, de ir a ser tentado en el desierto, de ser bautizado, ir a ser tentado y llamar a sus seguidores. Así que le he puesto como título a esta enseñanza, precisamente enseñanza asombrosa. Enseñanza asombrosa. Yo quisiera que nos hiciéramos esta pregunta. Para nosotros, ¿qué es una enseñanza asombrosa? ¿Es quizá la enseñanza que nos dice algo nuevo? Y bueno, qué bien si se nos enseña algo nuevo cuando estudiamos la palabra de Dios. O quizá es la que es novedosa, conmovedora, emocional. Mis hermanos, ¿qué es lo que nos haría definir por qué una enseñanza de la palabra de Dios es asombrosa, es especial, es particular? De hecho, ¿qué hace asombrosa a una enseñanza de la palabra? Creo que este pasaje nos muestra eso porque nos dice el ministerio público de Jesús. Ahora que, digamos, entra Jesús ya en acción, Él se va a centrar en algo, enseñar. Y lo que nos va a mostrar es que su enseñanza era asombrosa, al igual que aquel quien daba la enseñanza, Jesucristo mismo. Pero entonces, ¿qué es lo que hacía asombrosa a la enseñanza de Cristo? Y tenemos nosotros clara la idea de qué es una enseñanza asombrosa. Y quizá la pregunta más importante para ti y para mí. Y todas estas preguntas espero que sean resueltas a través de la palabra de Dios. Y lo que decía, la pregunta posiblemente más importante, ¿y será que hemos sido expuestos a enseñanza asombrosa, a enseñanza maravillosa, a enseñanza verdadera? Bueno, quiero que veamos esto a través de 4 verdades en este pasaje que acabamos de leer. Y lo primero que quiero que veamos es que lo que hace a una enseñanza asombrosa realmente es que en primer lugar sea una enseñanza autoritativa. ¿A qué me refiero con una enseñanza autoritativa? Estamos hablando de una enseñanza con autoridad, con poder, pero curiosamente hay quienes han pensado que una enseñanza autoritativa es como cuando una persona dice, es que esto se hace porque yo soy el que mando, y entonces ahí es donde tienes, ¿cierto? Digamos, hablando de la enseñanza, es el hombre que, mejor dicho, que habla con tanto poder, digamos, de voz, con una voz tan fuerte, habla como con tanto convencimiento que uno dice, convence, es que tiene autoridad cuando habla
Sin embargo, ese no es el concepto de la verdadera autoridad. Quiero que veamos este primer punto en los versículos 21 y 22. Y quiero que veamos que una enseñanza autoritativa es una enseñanza viva, real, que realmente llega es al corazón. No simplemente una enseñanza que me trae información, aunque por supuesto una enseñanza verdadera informa la mente, sino una enseñanza que llega a lo profundo del ser humano, del corazón. Una enseñanza que no se queda solo en emociones o palabras, sino que nos lleva a las acciones. Quiero que veamos esto en los primeros dos versículos. Dice el versículo 21. Jesús y sus compañeros o sus discípulos, sus seguidores, fueron al pueblo de Capernaum, o más bien están en el pueblo de Capernaum. Y aquí quiero aclarar que Jesucristo empezó su ministerio público en Capernaum. De hecho, él vivió mucho tiempo en Capernaum. Israel está dividido en norte, que es Israel, y sur, el cual es Judea o Judá. Y Jesucristo empezó de norte a sur. Y él vivió mucho tiempo en Capernaum. De hecho, de Capernaum eran Pedro, Jacobo, Juan, Mateo. Muchos de sus discípulos eran de Capernaum y Jesucristo mismo vivió mucho tiempo en Capernaum. Y allí fue donde él empezó su ministerio público. Y dice, cuando llegó el día de descanso o el día de reposo, obviamente para un judío era el día más importante de la semana, literalmente el sábado. Y aquí quiero decirlo, y no es exageración, de hecho es literal. Para un judío el sábado era sagrado, literal, era sagrado. Y dedicaban la mayor parte del tiempo de ese día a reunirse en la sinagoga para estudiar la palabra de Dios. Esa era la costumbre, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Esto era lo que hacían los judíos cada sábado, reunirse en la sinagoga para estudiar. Y precisamente dice, cuando llegó el día de descanso, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Así que lo que la palabra de Dios nos muestra es que lo más importante que Jesús hacía en su ministerio público era que enseñar. ¿Y qué dice el versículo 22? La gente quedó, y de ahí viene el título de la enseñanza, asombrada de su enseñanza. La gente quedó maravillada. Literalmente, el idioma original se puede traducir como quedó atónita, quedó como perpleja, se quedó paralizada. Es una manera de decir, mejor dicho, quedaron, como decimos nosotros, matados con la enseñanza. ¿Pero por qué? Porque Jesús hablaba muy duro, porque Jesús tenía muy buena retórica. No, mis hermanos, porque lo hacía con verdadera autoridad. Y ahí es donde quiero centrarme en eso. Es una enseñanza autoritativa, pero esa palabra autoridad que se puede también traducir como poder, es decir, lo hacía con poder verdadero, pero también se puede traducir como una palabra que significa que es una enseñanza que llega realmente a la vida de la persona. Y esto es así porque curiosamente, y lo vamos a ver en un momento, para esa época, no muy diferente a la nuestra, muchas personas iban a las sinagogas a escuchar obviamente a los maestros, a los líderes religiosos, y ¿saben qué hacían los líderes? Les encantaba, lo que digo, no muy diferente a la época nuestra, motivar, les encantaba, de hecho, les encantaba mucho algo que se conoce como el alegorismo, y eso es muy famoso desde esa época y más en nuestra época, que es intentar buscarle un nuevo significado a una parte de la Biblia. Uy, es que el Señor me reveló algo, me mostró algo. De hecho, si no lo sabes, los judíos, además de estudiar la Torá, la ley, ellos tienen un texto externo donde tienen compiladas todas las tradiciones y todas las interpretaciones de los rabinos más importantes de todas las épocas. A ellos les encanta eso, encontrar nuevos significados. Es que esto nunca lo habíamos visto. Y esto es lo interesante. Aquí dice que Jesucristo entró a esa sinagoga y esas personas, mis hermanos, estaban acostumbrados a escuchar enseñanzas semana tras semana, todos los días de reposo. Pero ahora escuchan a Jesús enseñar y dice que Él lo hace con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa o los escribas, que no solamente eran personas que sabían leer y escribir y hasta podían traducir un manuscrito, sino que interpretaban las escrituras. Ahora, pensemos en esto. De hecho, este pasaje es muy chocante para estas personas. Para quienes están leyendo esto, es como si a uno le dijeran, es que yo llevo toda mi vida yendo a la iglesia y nunca me habían enseñado de la manera que ahora me está enseñando Jesús. Pero ¿qué era lo que estaba haciendo Cristo Jesús? Trayendo una nueva interpretación, trayendo algo nuevo, algo fresco, algo que Dios le reveló y le mostró. Y déjenme decirles, si alguien podría decir, es que Dios me acaba de mostrar algo, era Él. Porque Él no solamente Dios le mostraba, Él era Dios hecho hombre, el Hijo de Dios.
Si había alguien que podía decir, es que esperen un momentico, que es que el Padre me ha cambiado el mensaje, ese era Jesús. Pero Jesucristo entró fue a enseñar la palabra de Dios. Porque si tú lo miras en todos los evangelios, Él siempre enseñó basándose en la palabra de Dios. Mis hermanos, lo que hacía precisamente autoritativa a esa enseñanza era que Él no estaba trayendo una enseñanza novedosa. Estaba trayendo la enseñanza verdadera, porque notemos lo que dice, ¿con quién lo están comparando? En otras palabras, ellos lo están comparando con lo que los maestros de la ley religiosa les enseñaban. Jesucristo estaba abriendo, digámoslo así, la misma Biblia que ellos habían abierto semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Estaban escuchando posiblemente los mismos pasajes, los mismos versículos que hasta se sabían de memoria y que seguramente les habían predicado tantas veces, pero ahora que Jesús los estaba predicando, esos versículos, esas palabras que estaban escritas en ese texto que ellos llamaban la Torá, que es lo que tú y yo hoy conocemos como Antiguo Testamento, porque el Nuevo todavía no estaba escrito, apenas iba a ser escrito. Mis hermanos, ese libro se estaba haciendo vivo en los corazones, en las vidas de esas personas. Y Jesucristo no estaba trayendo interpretaciones extrañas, sencillamente estaba trayendo la palabra de Dios, fiel y verdadera. Esa es la pregunta que yo quiero que nos hagamos. ¿La enseñanza de la palabra de Dios a mí me emociona, me informa? ¿O realmente yo digo, es que es una palabra que llega a mi corazón, que llega a mi vida, que tiene poder en mi corazón, en mi vida? Quiero mostrarles que precisamente ese era el común denominador en esa época. Pensemos, en estos días lo decíamos, en el maestro más importante de la época de Jesús, el maestro religioso. Tenemos nombre propio. ¿Sabemos quién es? Juan capítulo 3, Nicodemo. Y Jesús empieza a hablar con Nicodemo y todos sabemos lo que Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. El punto es que el maestro de Israel más grande, el escriba más grande o el maestro religioso más grande de Israel, quedó asombrado de la enseñanza de Jesús y no sabía lo que Jesús estaba enseñando. ¿Qué les dice Jesús en el capítulo 3, versículo 10 de Juan? Jesús le contestó a Nicodemo, ¿tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas? Aunque el idioma original literalmente dice, tú eres el maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Podemos ver lo que Jesús enseñaba y en este contexto no era tampoco nada nuevo. Es que hay que nacer de nuevo. Si tú lees el Antiguo Testamento está lleno de referencias a ello. Es más, en el contexto de lo que Jesucristo le está hablando es de lo que habla Ezequiel, de lo que habla el profeta Jeremías. Y Jesucristo le está diciendo al maestro, al más importante, al que le enseñaba a todos en Israel, al maestro de los escribas y de los fariseos en Israel, le dice, ¿y tú no entiendes? Ahí es donde, como uno dice, si él no entiende, ¿qué podemos esperar de los demás? Pero se suponía que eran verdades que ya deberían conocer. ¿Cuántos de nosotros hasta hemos experimentado eso? Toda una vida diciendo ser cristianos y llega un momento en el que la palabra de Dios se vuelve viva. Porque quizá a lo que estuvimos acostumbrados fue a charlas motivacionales, a predicadores que leían un versículo y después hablaban de todo menos del versículo. A veces uno se queda sorprendido con la palabra de Dios y uno dice, hombre, pero es que si hasta yo leí eso no sé cuántas veces. Mis hermanos, pero eso era lo que hacía maravillosa la enseñanza de Jesús. Que esas palabras era como si jamás las hubieran escuchado. Era como si apenas estuvieran recibiendo el mensaje, aunque seguramente lo habían estudiado una y mil veces. Pero el problema era que estaban buscando nuevas revelaciones, estaban buscando nuevas interpretaciones, estaban buscando cómo sacar de ahí un principio y de allí otro y formar una teología propia. Mis hermanos, pero el problema es que la palabra de Dios no está para eso. La palabra de Dios es para que sea viva, real y verdadera en nuestros corazones. Y no hay que buscar significados ocultos. De hecho, el significado más maravilloso, más glorioso, más asombroso de la palabra es el que tiene, el más sencillo, el más literal. Pensemos en lo que una vez Jesucristo le dijo literalmente a los maestros de la ley religiosa. En Mateo capítulo 15, versículo 9. De hecho, literalmente citándoles a Isaías. Su adoración es una farsa. Le está hablando a maestros, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. No sé si a ti no te ha sorprendido muchas veces eso también. A mí, ¿cuántas cosas me enseñaron y me decían es que eran pecado? Y después voy a la palabra de Dios y no son pecado. Porque pensemos, están hablando de mandamientos. De hecho, ahí es donde hay algo muy delicado. Hay muchos lugares donde se creen tan santos, tan puros y perfectos, porque hasta allá es pecado lo que no es pecado. Allá es hasta pecado peinarse. Y tú los ves, uy, qué santos. Y estoy hablando de manera literal, le pasaba a los fariseos.
Los fariseos el día que ayunaban no se peinaban. Mis hermanos, llegar a ese punto, o ese tipo de cosas, los ayunos, esos ayunos de aguantar hambre y un montón de cosas, cosas que ninguna parte de la palabra de Dios enseña ni nos manda, un montón de mandamientos que son solamente enseñanzas humanas, pero que santos. Pero podemos entenderlo. Es tratando de buscar esas ideas. Es que el Señor me mostró que eso que tú estás haciendo está mal. Espera, no, dime por el capítulo y el versículo que está mal. Es que el Señor me mostró que esa camiseta que tienes puesta es del diablo. Ese tipo de cosas. Y es verdad. Muchos de ustedes, si no es que todos, saben que venimos de esos contextos, donde todo es pecado, donde hasta los colores son pecado. Mis hermanos, ¿saben qué dice aquí la palabra de Dios? Eso no es nada nuevo. Eso le encantaba a los escribas y fariseos. Entonces imagínense uno sometido a esas enseñanzas. Y ahora Jesucristo trae la palabra pura y verdadera sin añadiduras. Que es que vea que no se lavan las manos para comer y están impuros. Jesucristo les dice, ¿qué va? Lo que contamina no es lo que cogen estas manos ni lo que te metes por la boca, lo que sale. ¿De dónde? Del corazón, lo de adentro. Jesucristo sí llegaba, era lo de adentro. No, pero es que el que es cristiano se le tiene que notar hasta por fuera. ¿Qué va, mis hermanos? Jesucristo se veía como ser humano, como todos nosotros, y era el más santo y puro y perfecto que ha pisado esta tierra. Tenía cabello largo y barba. Simple, se veía como un hebreo, como un judío, como un israelita. Hasta el contrario, lo menospreciaban porque no tenía la túnica de los fariseos. Si hubiera sido de apariencia, Jesucristo hubiera utilizado toda esa vestimenta, toda esa parafernalia, todo eso externo. No, mis hermanos, Jesucristo venía a traer una enseñanza del corazón, enseñanza que nunca habían tenido esas personas, aunque habían nacido, crecido en la religión y habían sido expuestos, pero ¿a qué clase de líderes? A estos. Pero eso sí, para lo externo, les he contado, se ponían versículos aquí en la frente y aquí manillas en las manos con versículos. Utilizaban unas túnicas que tenían unas campanillas para que se escuchara a lo lejos que allá viene el levita, para que se escuchara a lo lejos que allá viene el sacerdote, el fariseo. ¿Y de qué le servía? Y si pasas la hoja, literalmente en el siguiente capítulo, en el capítulo 16 allí de Mateo, Jesucristo ya les está enseñando a los apóstoles, a los discípulos y les dice, mire, tengan cuidado de esa gente. De quien más advirtió Cristo Jesús a sus seguidores fue de los líderes religiosos. Las personas más peligrosas en este mundo son los líderes religiosos, que no te traen una enseñanza poderosa, una enseñanza que cambia el corazón, sino una enseñanza externa, una enseñanza de apariencias, y que al final por lo que van es por lo personal. Y les dijo algo muy interesante que ellos no entendieron. Les dijo, cuídense de la levadura de los fariseos. Y no entendieron. Y dice en Mateo 16:12, entonces al fin comprendieron, porque les tocó preguntarle a Jesucristo, entendió que no habían comprendido nada. Entonces al fin comprendieron que no les hablaba de la levadura del pan, porque cuando les dijo, cuídense de la levadura de los fariseos, ellos pensaron que les estaba diciendo que no habían traído un pan para comer. Entonces les dijo, sino de las enseñanzas engañosas de los fariseos y de los saduceos. ¿Dónde está la más grande mentira, engaño y falsedad? En la religión. En la religión. Por eso era que la enseñanza de Jesucristo era diferente. Era autoritativa. Porque no te obligaba a hacer las cosas que a Jesucristo le parecían que estaban bien o estaban mal, sino que Jesucristo trajo la palabra de Dios fiel y verdadera. Y lo que estaba mal y sigue estando mal hasta el final. Pero Él empezó a quitar toda esa religiosidad. Venía alguien enfermo a la enseñanza el sábado y ya estaban mirando a ver si lo sanaba, porque puedes hacerlo todos los días, pero el sábado no. ¿Qué hacía Jesucristo? ¿Qué día lo sanaba? El sábado. Lo que les decía, que es que el sábado no se puede trabajar, y salía con los discípulos a caminar y no podían caminar porque si dabas más de 1000 pasos, según ellos, porque en la Biblia no decía en ninguna parte, violaban la ley. ¿Y sabe qué hacía Jesús? El sábado se los llevaba a caminar y por allá les daba hambre y ellos empezaban a espigar y ahí estaban los fariseos detrás. Eso sí, para eso sí no era pecado. Estar detrás mirando qué hacen los demás, eso sí no era pecado para ellos. Chismosos como los fariseos, ningún otro. Todo lo que hacía Jesús, mire quién lo está tocando, mire con quién está comiendo, que mire... Impresionante. Es que eso es lo que hace la religión, pura apariencia. ¿Y qué hacía Jesús? Tranquilos, coman. Comer no es pecado. Mis hermanos, ese era Cristo Jesús. Por eso era que su enseñanza era diferente. Porque no trajo mandamientos de hombres. Porque enseñó fue la palabra fiel y verdadera con la autoridad del Padre, con el poder del Espíritu Santo.
Precisamente esto nos lleva a nuestro segundo punto y es una enseñanza confrontante, posiblemente para mí el punto más fuerte de todos, porque es algo que constantemente enseñamos aquí porque la palabra de Dios lo repite tantas veces. Veamos esto en los versículos 23 y 24. De pronto, y este pasaje para mí es uno de los más fuertes de toda la Biblia, un hombre en la sinagoga que estaba poseído por un espíritu maligno, detengámonos ahí un segundito antes de decir que gritó. Espera, ¿dónde está este hombre? En la sinagoga. Mis hermanos, a los espíritus, a los demonios, al mismo diablo le encanta ir a la iglesia. Él es el primero que está en la reunión de iglesia. Déjenme decirles esa verdad, no sé si tenemos clara esa verdad. Y es el que más dice amén, y es el que más apoya, y el que más aplaude, y el que más grita, cuando lo que se está enseñando es mentira. ¿Y por qué estás diciendo eso, Alex? Es lo que nos está enseñando la palabra. Seguramente que ese hombre había ido toda la vida a la sinagoga y estaba endemoniado. Pero ¿qué saben qué hizo? Gritó. Le interrumpió la enseñanza a Cristo Jesús. Versículo 24. Y esto es lo más sorprendente, lo más asombroso. ¿Por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Mis hermanos, qué versículo tan fuerte. Si tú y yo hubiésemos pertenecido a una sinagoga, esto es como una bofetada en la cara literal. ¿Podemos comprender la magnitud de estas palabras? Esta es la pregunta. ¿Qué está haciendo Jesús en la sinagoga? Enseñando. ¿Y qué dice el espíritu que le grita? ¿Por qué te entrometes con nosotros? ¿Cómo que te entrometes? ¿Cómo que destruirnos? Claro. Prediquemos la verdad. Y es donde estamos haciendo la verdadera guerra espiritual. Mis hermanos, yo lo he dicho muchas veces y no es cuento, mis hermanos, de verdad, lo digo con el corazón. No sé si realmente para nosotros esto está claro. El lugar más endemoniado, más demoníaco, más diabólico del universo entero es un lugar donde se abra la Biblia y no se predique la verdad de Dios. Y yo sé que también el diablo y los demonios están allá en el pecado del mundo y de la maldad. No estoy diciendo que no. Pero donde más hay actividad demoníaca, diabólica, es donde haya un lugar que se haga llamar iglesia o sinagoga o un lugar que se haga llamar religioso y se hable de parte de Dios supuestamente y al final lo que se diga sea mentira. Porque esta es la pregunta que yo quiero que nos hagamos. ¿Quién es más satánico? ¿Quién está más loco? ¿Quién está más endemoniado? ¿El que se viste de negro y se hace 1000 tatuajes hasta en la cara y mata gatos a medianoche y se les toma la sangre? ¿O el que muy bien puestecito, que hasta lo admiras y lo reverencias y se para detrás de un púlpito, de una plataforma, de un atril y dice que Dios habla a través de él, pero dice mentira, engaño y falsedad? ¿Qué es más satánico? ¿Qué es más demoníaco? Esto es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Con la enseñanza verdadera de la palabra, Jesús estaba allí destruyendo a las huestes espirituales. Lo que le disgustó a ese demonio fue que por fin alguien se paró, aunque más en ese contexto se sentó frente a enseñar la verdad. De eso sí podemos estar seguros. Eso sí hace revolcar al diablo. Pero donde haya una iglesia que se está enseñando mentira, engaño y falsedad, allá están los demonios felices. Y no dicen ni mu, porque están en su salsa, como decimos nosotros. Mis hermanos, es muy fuerte. Ahora alguien podría decir, Alex, pero ¿cómo puedes atreverte a decir una cosa de esas? Mis hermanos, es lo que está diciendo la palabra. Y en un momento les voy a demostrar, si no está muy claro en este versículo, que para mí está demasiado claro, que la palabra de Dios habla de esto en muchas partes de muchas maneras. ¿Vienes a destruirnos? Sí, venía a destruirlos. Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Es que si hay alguien que conoce a Jesucristo, son los demonios. La Biblia dice, los demonios creen, hasta creen. Eso sí, no cambian. Y hasta tiemblan. Eso es lo que también la palabra de Dios nos dice. Por eso, ¿qué es lo que estamos viendo en este segundo punto? Es confrontante. Si nos tiene que corregir, que nos corrija. Si la palabra de Dios nos tiene que decir que estamos equivocados, pues que estamos equivocados, mis hermanos. Si la palabra de Dios me tiene que decir que todo lo que me enseñaron de niño, que la religión de mis padres con la que nací, crecí y me muero, no es la verdad, la palabra te dice no es la verdad. Si lo que la palabra de Dios me quiere enseñar es que de donde vengo no es más que un lugar de demonios, una cueva de demonios, esa es la realidad. Y para muchos eso es muy fuerte, pero mis hermanos, donde no se está enseñando la verdad y supuestamente ese lugar se haga llamar iglesia, digan que allí está Dios, está su verdad, pero no se enseña, no es una iglesia, no está Dios, en lo que hay allí son puros demonios.
puros demonios. Literal. Primera de Timoteo capítulo 4 versículos 1 y 2. Este es el apóstol Pablo advirtiéndole fuertemente esto a Timoteo. El Espíritu Santo ha dicho claramente que en los últimos tiempos, y déjenme decirles, últimos tiempos aquí no es el siglo XXI o antes de Cristo regresar. Últimos tiempos es el tiempo entre la primera venida de Cristo y la segunda venida. Los últimos tiempos comenzaron con la primera venida de Cristo y terminarán con la segunda venida de Cristo. En los últimos tiempos algunas personas dejarán de confiar en Dios. No es que se van a ir de la iglesia. No es que van a dejar de ser los asistentes regulares a la congregación. Serán engañados por espíritus mentirosos y obedecerán ¿qué? ¿Enseñanzas de qué? De demonios. Mis hermanos, ¿está o no está en la Biblia? ¿Cómo sé yo que la enseñanza a la cual yo he estado expuesto no son enseñanzas de demonios? No, pero es que ¿cómo vas a decir eso de una iglesia? ¿En dónde estaba el endemoniado? En la sinagoga. En la sinagoga, mis hermanos. ¿Y qué dice aquí la palabra de Dios? Que hay personas que se van a alejar del Dios verdadero, porque como lo que les van a traer es un Dios inventado, el Dios que te va a hacer rico, que te va a hacer próspero. Mis hermanos, nada nuevo. Precisamente, ¿qué dice el versículo 2? Le harán caso a gente hipócrita y mentirosa, incapaz de sentir vergüenza de nada. El más sinvergüenza en este mundo es un hombre que en nombre de Dios enseña mentira. Mis hermanos, tengo que ser la persona más sinvergüenza, más mentiroso, más hipócrita para en nombre de Dios estar alejando a las personas de Dios. Pero esta es la pregunta que quiero que nos hagamos. Y dejemos de pensar más en allá, pensemos acá. Los líderes frente a quienes estamos, ¿nos están guiando a la palabra de Dios fiel y verdadera? Lo que hace que hemos estado expuestos a ese ministerio, hemos conocido a Dios verdaderamente, que es lo más grande para nosotros, que es lo más asombroso para nosotros, la enseñanza de la palabra de Dios. Mis hermanos, ¿cuántas veces hemos hablado literalmente de esto? ¿Cuántas veces hemos dicho que hay personas que se amontonan en iglesias, pero lo que más les importa no es la enseñanza? Un verdadero cristiano va a amar la palabra de Dios como ninguna otra cosa. Para esa persona no importa si no hay canciones, aunque es bueno cantar canciones y si son realmente bíblicas, mucho mejor. Pero así no haya canciones. Porque si fueran canciones, Dios no nos hubiera enviado a alguien que nos enseñara la verdad como ningún otro. Nos hubiera mandado a un Justin Bieber o a un cantante que cantara bien bonito. ¿Cuántas canciones cantó Jesús? Yo sé que él cantó, obviamente, pero ni siquiera están registradas en la palabra de Dios. ¿Cuántas canciones compuso Cristo Jesús? ¿Qué vino Cristo Jesús a hacer? A enseñar. Porque es la enseñanza lo que destruye al diablo, porque el diablo es el padre ¿de qué? De mentira. Dios es el padre de la verdad. Mis hermanos, harán caso a gente hipócrita. Siguen en la iglesia, de hecho son más obedientes que nunca, pero obedientes es al pastor. Obedientes es a los hombres, al liderazgo, pero lejos de conocer lo que realmente la palabra de Dios enseña. Tú y yo nos hacemos llamar cristianos, hijos de Dios, religiosos. La pregunta es, ¿qué ha hecho la religión por mí? ¿Me ha dado tradiciones, mandamientos de hombres? ¿O conozco hoy al Dios verdadero de la palabra? Literalmente un hombre que se hace llamar líder de iglesia y no ha enseñado la verdad de la palabra de Dios, literal, es el más sinvergüenza de todos. ¿Qué dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1? En Israel también hubo falsos profetas. Y si lees el Antiguo Testamento, te das cuenta de ello. Tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Mis hermanos, es que está escrito en la Biblia. De ahí que yo siempre estoy de acuerdo con eso, con los que dicen, no, es que las religiones, las iglesias, eso es un negocio. La mayoría sí. La mayoría sí, pero una iglesia verdadera, mis hermanos, así sea un puñado de personas, es una iglesia donde lo que más le importa a aquellos que se reúnen y principalmente a los que están enfrente es que la enseñanza sea una enseñanza asombrosa, una enseñanza con poder, una enseñanza verdadera. Nuevamente, una enseñanza que si nos dice que estamos mal, que nos diga que estamos mal. Una enseñanza que si a la luz de la palabra de Dios tenemos que reconocer que todo lo que creímos toda la vida estaba equivocado y que no fueron más que enseñanzas de demonios, pues gloria a Dios que nos sacó de esa mentira, de ese engaño, de esa falsedad. Pero necesitamos conocer la verdad. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Mi hermano, quien está enseñando mentira, es mentira que lo está haciendo por ignorancia. Y si por alguna razón una persona realmente
¿Está ignorando la verdad de Dios? Me quiero adelantar mucho porque también vamos a enfatizar eso más adelante. Pero si estamos ignorantes bajo el engaño, se los aseguro, tarde o temprano, y más temprano que tarde, Dios nos saca del engaño y nos lleva a la verdad. De eso podemos estar seguros. Yo quiero ponerles un ejemplo del Antiguo Testamento, podría traer tantos. En el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 18, hay una historia muy particular. Ya les dije, el reino de Israel está dividido en norte y sur. En el norte está reinando Acab, en el sur está reinando Josafat. Y resulta que se emparentaron, tuvieron ahí un negocio de familia y se hicieron hasta buenos amigos. Y un día Josafat viajó al norte a visitar a Acab y Acab tenía ganas de ir a pelear contra Ramot de Galaad. ¿Y qué le dijo a su compañero, perdónenme la expresión, a su parcero Josafat? ¿Me acompañas para ir a pelear contra los de Ramot de Galaad? Vamos y peleamos esa batalla juntos. ¿Y saben qué le dijo Josafat? Claro, por algo somos familia, somos amigos, somos hermanos, somos parceros. Claro que sí, de una, para las que sea. Era paisa. Pero antes de ir, consultémosle a un hombre de Dios, a ver qué nos dice. ¿Y saben qué hizo Acab? Mandó a llamar 400 profetas. ¿Y qué le dijeron todos? Hágale, de una. Vea, derechito, Dios le dice, esta palabra de Dios es para ti, tómala. Dios te va a dar la victoria. Me emocioné, me volví carismático. ¿Saben qué es lo curioso? En el capítulo 18, versículo 6, pero Josafat preguntó, era tan ridículo ese show que hasta se dio cuenta. ¿Acaso no hay también un profeta del Señor aquí? Debemos hacerle la misma pregunta. Se dio cuenta que todos esos eran puros charlatanes. Y sí, estaba Micaías, pero ¿cómo le fue a Micaías? Le dijo la verdad, dijo lo que iba a pasar, lo abofetearon, lo echaron. ¿Qué va? Es que este no nos dice lo que nosotros queremos escuchar. Mis hermanos, esa era la realidad en el Antiguo Testamento. Como dijo Pedro, y así van a abundar. ¿Cuántos profetas había que predicaban la verdad? Micaías. Y no era el más famoso, no era el más popular. No era el que tenía la iglesia del 1.000.000 de almas. Pero de los falsos, 400. Mis hermanos, esa es la realidad. Por eso fue que el apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 4, nos dice en el versículo 1, queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Claro, todos van a decir que hablan de parte del Espíritu. Siempre lo he dicho, nadie viene a decir, aquí es que yo soy, realmente es un representante de Satanás. Donde uno diga eso, pues ¿cuántas personas quedan? Pónganlos a prueba para averiguar si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Si para el primer siglo ya había muchos, si en el Antiguo Testamento, allá en la época de Josafat y Acab, apenas había un profeta que decía la verdad y 400 que decían mentiras, ¿qué podemos esperar en el siglo XXI? Donde a veces la mayoría de nosotros nos hacemos llamar cristianos y ni conocemos la palabra de Dios. Mis hermanos, esta es la realidad, el engaño es latente, pero ¿qué era lo que hacía asombrosa la enseñanza de Cristo? Que Él trajo la verdad y expuso el engaño. Y lo interesante es que ese demonio dice, y yo sé quién eres, claro, conocía a Jesús, pero Jesucristo también sabía quién era el demonio. Es por esto que en 2 Corintios capítulo 11, versículos 13 al 15, el apóstol Pablo dice, estos individuos son falsos apóstoles. Para la época de Pablo ya había falsos apóstoles. Ya había falsos apóstoles. ¿Qué podemos esperar de los de la época del siglo XXI? Más falsos que una moneda de cuero. Son obreros engañosos, pero que se disfrazan ¿de qué? De apóstoles de Cristo. Ellos, Cristo por delante. Cristo. Ay, es que ellos te hablan de Cristo, te abren la Biblia, pero son engañosos, son fraudulentos. Pero no me sorprende para nada, aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Por eso que dice el versículo 15, muy fuerte, así que no es de sorprenderse que los que lo sirven, ¿a quién? A Satanás. Sean quienes, los apóstoles falsos, los falsos maestros. Los que lo sirven también se disfracen de siervos de la justicia. Al final recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. Mis hermanos, ellos no van a ser expuestos, descubiertos en esta tierra, a menos que seamos expuestos a palabra verdadera. Pero ellos jamás van a permitir que en sus iglesias se enseñe la verdad. Pero dicen que son verdaderos, que son ungidos. No los toques, no te metas con ellos. El asunto es que ellos no se meten con la palabra de Dios. Y es verdad, ellos tienen a su jefe. Su jefe no es Dios, su jefe es el diablo. A quien sirven es al diablo. Se disfrazan de apóstoles de Cristo,
Se disfrazan de ministros de justicia. Literalmente tú los ves, el ministro, el reverendo, el ungido, el santo. Y el Señor les habla, y el Señor les trae nuevas revelaciones. Y tienen poder para sanar a los enfermos y para hacer caer a la gente. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Pero, ¿cuánto le han enseñado la verdad a la iglesia? ¿Cuánto han edificado a la iglesia en la verdad de Cristo Jesús, en su palabra verdadera? Mis hermanos, pero al final van a recibir su recompensa. Tarde o temprano, porque hay un juicio. Y aunque ellos se disfrazan como ministros, como siervos de justicia, están sirviendo al diablo, a Satanás. Eso estaba también haciendo ese hombre allá en la sinagoga, pero llegó Cristo y ante la verdad, ya el engaño tiene que huir, no puede resistir. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 9, y traje este versículo particularmente, aunque también a la iglesia de Esmirna le dice la palabra de Dios esto, pero este versículo es para Filadelfia. Las dos iglesias, las únicas dos iglesias a las que Dios no tiene nada que reprocharles, que son las más pequeñitas, que son las que no tienen poder ni fuerza, que son en las iglesias donde se reúnen 5 personas y donde los demás los menosprecian, pero son fieles a la palabra de Dios, literalmente es lo que enseña la Biblia. Jesucristo le dice, mira a esos que pertenecen a la sinagoga ¿de qué? De Satanás, mis hermanos, es que es demasiado claro. Esos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son, traigámoslo a nuestro contexto. Dicen ser cristianos, pero no lo son. No todo el que dice ser cristiano es cristiano. Y curioso esto, los obligaré a que vengan y se postren a tus pies, que en un contexto no es adoración, sino que es, ellos van a finalmente a escuchar. Aunque esta traducción lo dice de esa manera, pero hay otro pasaje, el de Esmirna, y hay otra traducción que dice, no ellos, sino que algunos de ellos. ¿Vemos lo que les estaba diciendo hace un momento? Si en esos lugares hay personas engañadas, tarde o temprano, Dios los va a llevar a lugares donde se enseñe la palabra de Dios correctamente. Ellos reconocerán que es a ti a quien amo. Una iglesia a la que Dios ama no es la que sea más grande, la que sea más próspera y el pastor ande en carro último modelo, sino una iglesia donde la palabra de Dios es predicada fielmente. Así sea un puñado de personas. Eso es lo que importa, mis hermanos, porque al final el que nos va a llamar a cuentas es el dueño de la iglesia. Esa es una enseñanza asombrosa, una enseñanza verdadera, una enseñanza fiel. Filipenses 3:15. Todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas, en lo que Pablo está enseñando. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro de que Dios se lo hará entender. En estos días veíamos esto en Filipenses. Es simple, lo decía hace un momento. Si en algún momento no estoy de acuerdo con algo, me es chocante algo, me es difícil de entender algo, tarde o temprano, Dios nos lo hará entender. ¿Es simple o no? Entonces, si es que allá en esas iglesias donde hay mentira, engaño, falsedad, sigamos orando y si tenemos la oportunidad, prediquemos. Porque si hay ovejas verdaderas, si hay cristianos verdaderos, tarde o temprano saldrán del engaño y llegarán al conocimiento de la verdad. Ahora, es más, preguntémonos, ¿y cuántos de nosotros venimos de esos contextos? ¿Y quién nos sacó? Que es que somos muy inteligentes, muy sabios. Yo no, yo vivía feliz allá. Allá quedaron mis supuestos todos amigos. Digo supuestos porque después de que uno ya sale de eso, ya ni lo voltean a mirar. Se voltean es de andén. Pero mis hermanos, esto es muy fuerte, pero es la verdad. Solo la gracia de Dios que nos alcanza nos lleva a entender que lo más grande no es un grupo de alabanza. Y si lo dice alguien, no porque sea orgulloso de eso, al contrario, odio eso. Pero toda mi vida estuve subido en una plataforma mostrando una cara y una apariencia que no tenía. Mis hermanos, la música no cambia a nadie. El ministerio de alabanza no cambia a nadie. La palabra de Dios con poder y autoridad transforma, cambia vidas, corazones y literalmente es lo que echa fuera al diablo. Precisamente esto nos lleva al tercer punto, una enseñanza liberadora. Una enseñanza que cambia, que transforma. Una vez más, pertenecer al grupo de alabanza no cambia a nadie. Cantar bonito no cambia a nadie. No, mis hermanos, es la palabra de Dios, fiel, viva, verdadera, transforma y cambia. Versículos 25 al 27. Pero Jesús lo reprendió. Cállate. Y saben que esto es muy sorprendente porque para esa época, los exorcistas de esa época que existían, muy parecidos a los de esta época. ¿Cuántos de ustedes, al igual que yo, tuvimos que vivir esos malos momentos de los exorcismos en las iglesias? Es que solo recordar eso para mí es tan desagradable. No sabía uno quién estaba más endemoniado, si el que estaba endemoniado o el que estaba supuestamente orando, porque eso era una cosa terrible. Era un espectáculo y un show. No sé si tú estuviste expuesto a eso, pero qué feo eso.
Y parece ser que eso mismo hacían los de la época de Jesús. De hecho, hay documentos antiguos históricos donde hacían conjuros, donde hacían un montón de cosas que, mejor dicho, ¿saben qué hizo Jesucristo? Solo una palabra: cállate, sal de este hombre. ¿Y qué sucedió? En ese mismo momento el espíritu maligno soltó un alarido, le causó convulsiones al hombre y luego salió de él. Solamente una palabra bastó para que el demonio saliera de ese hombre. ¿Pero quién lo hizo? Cristo. Su poder, su palabra, su autoridad. Lo que Jesucristo hizo fue: espérate, demonio, aquí no me vas a venir a armar un show. Quédate callado y sal, porque yo vine fue a predicar, a enseñar la verdad. De hecho, sucede. Hay tantos lugares donde están, entre comillas, predicando, predicas que nada tienen, ni tienen que ver con la Biblia, y ahí está, cuando menos piensan, ¡pum!, el endemoniado por allá. Y 50 endemoniados. Te invitan supuestamente a un evento, y ¿qué es lo que primero se manifiestan? Los demonios. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque les encanta ese show. Pero cuando se predica la palabra fiel y verdadera, ahí es donde un demonio no puede resistir a esa palabra y a esa verdad. A mí me han preguntado eso, gracias a Dios no he tenido la oportunidad, o mejor, no sé si oportunidad, y ojalá nunca la tenga, pero me han preguntado si yo alguna vez he orado por un endemoniado, ese tipo de cosas. No, nunca, gracias a Dios nunca, y espero nunca hacerlo. Pero alguna vez una persona que me preguntó eso le dije, pero no oraría por él para que el demonio saliera. ¿Y cómo que no? Le predicaría el evangelio. Porque ¿de qué me gano con orar por él y que el demonio salga y esa persona, o sea, así se le saque ese demonio fantoche que lo hace saltar, gritar o hablar gutural, sigue en el pecado, sigue perdido, lejos de Dios. Lo que necesita no es ser liberado, lo que necesita es ser transformado, y lo único que transforma es el poder de Dios, su palabra, su verdad, del evangelio. Le predico el evangelio. Crea en Cristo y no solamente va a ser libre de los demonios, va a tener la verdadera y más grande libertad, la libertad en el espíritu de pertenecer a la familia de Dios, de pertenecer a Cristo. ¿Pero qué hizo Cristo? Dejó libre a ese hombre. ¿Qué hizo Cristo? Le echó fuera el demonio a ese hombre, y solo con una palabra. Versículo 27. El asombro se apoderó de la gente, pero para mí este versículo es el más importante, y todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido. ¿Pero qué decían? ¿Qué clase de enseñanza nueva es esta? Se preguntaban con emoción. Obviamente esto los emocionó. Tiene tanta autoridad, hasta los espíritus malignos obedecen sus órdenes. Pero aquí es donde viene algo muy interesante, y traté de investigarlo lo más que pude en el idioma original. Porque ¿qué fue lo que ellos dijeron? ¿Qué clase de enseñanza nueva es esta? Porque cuando se dice que tiene tanta autoridad que hasta los espíritus malignos obedecen sus órdenes, se está refiriendo tanto a Cristo, que fue el que dio la palabra para que el demonio dejara libre a ese hombre, como a la enseñanza. En el idioma original literalmente está diciendo que no solamente fue Cristo, aunque obviamente Él es Dios y tiene todo el poder, pero es que precisamente ni Cristo solamente lo hizo de esa manera, sino que no solamente fue Cristo y el sal de ese hombre, sino que en el idioma original da la idea que también fue la enseñanza. ¿Qué clase de enseñanza nueva es esta? No solamente dijeron, es que tiene tanto poder que echa fuera a los demonios, no. Dijeron, es que es la enseñanza también. La enseñanza les estaba enseñando toda esa verdad. Porque nuevamente vemos que los autores inspirados dicen, es que esos son realmente demonios, no solo los que hacen convulsionar a tantos, sino los que puede ser que no convulsionen, al contrario, hablan tan bonito, pero con sus palabras engañan a los que están escuchando, creyendo que les están hablando de parte de Dios, pero les están hablando de mentiras. Entonces no fue solamente el poder para echar fuera a los demonios, fue el poder y la autoridad de la enseñanza lo que los dejó asombrados. Porque esta es la gran realidad. ¿Qué dice Efesios 2:2? A todos nosotros, antes de conocer a Cristo, a todos, incluidos tú y yo antes de Cristo, vivían en pecado. Vivíamos en pecado, igual que el resto de la gente, ¿sí o no? Igual que los demás. ¿Obedeciendo a quién? Al diablo. Es que cuando yo vivo sin Cristo, lejos de Dios, en el pecado y en la maldad, ¿a quién es que sigo? ¿A quién le obedezco? Al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en los satánicos, que es el espíritu que actúa en los muñequitos, en las películas de terror o en los que se disfrazan el 31 de octubre. El espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Es así de simple. En esencia, todos antes de Cristo somos satánicos. Todos antes de conocer a Cristo Jesús estamos perdidos, y a quien seguimos es al diablo. Por eso es que necesitamos todos
a Cristo, su palabra, su enseñanza, su verdad. Porque conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Porque es el Espíritu Santo el que trae la verdad. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 7 al 9. Queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, cuando alguien sigue en la maldad, demuestra que pertenece al diablo. Es muy fuerte, pero es la realidad. Por eso no solamente el que está endemoniado necesita liberación. Si yo no esté endemoniado, así no eche babasa por la boca, si no tengo a Cristo, necesito la libertad que me trae el Hijo de Dios. Porque solamente si el Hijo nos libertare, seremos realmente libres. El cual peca desde el principio. ¿Quién es el primero que pecó? Humanamente hablando, ya lo vimos el domingo, Adán y Eva fueron los primeros que pecaron, pero ¿quién fue el primero que pecó de toda la creación? El diablo. El diablo fue el primero que pecó. Él peca desde el principio, pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Porque Él trae vida verdadera, cambio, transformación, por medio de su palabra, por medio de su espíritu, por medio de su verdad. Versículo 9, los que han nacido en la familia de Dios. Y esto es muy bonito porque no es que somos perfectos, pero dice, no se caracterizan por practicar el pecado. No es que no pecan, porque en el mismo pasaje, en el mismo libro es donde dice que si alguno ha pecado, tiene abogado para con el Padre. Pero me encanta esta traducción es perfecta porque el idioma original dice, no son de los que viven alrededor del pecado. No son los que les encanta el pecado, disfrutan el pecado. Son seres humanos que tienen tantos errores, pero ellos ahora odian el pecado y aman la justicia, aman la santidad. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando, no pueden vivir en el pecado porque son hijos de Dios. ¿Podemos ver? Mis hermanos, esa es la realidad que nos enseña la palabra de Dios. Pero esto nos lleva al último punto, y no menos importante, de hecho demasiado importante, y es que una enseñanza asombrosa, maravillosa, es una enseñanza trascendente. ¿Y a qué me refiero con trascendente? Veamos esto en el último versículo, pero de manera muy simple, para ir allí, pero lo quiero dejar claro antes de ir al versículo. De hecho, lo quiero preguntar de esta manera. Cuando uno mira la palabra de Dios de esta manera, ¿para qué un nuevo mensaje? ¿Para qué una palabra que el Señor me dio anoche, que nadie más la conoce y que acabo de hacer revelación? Es decir, es una enseñanza que necesitamos tú y yo hoy, pero es la misma enseñanza que necesitaron los cristianos del siglo pasado y de los 20 siglos atrás. La misma enseñanza que enseñó Cristo. No nuevas revelaciones, una enseñanza que si Cristo aún no regresa, esta misma palabra, si es la fiel y verdadera, por la gracia de Dios, la van a seguir necesitando todos los cristianos hasta que Cristo regrese. Y si se tarda 1000, 2000, 10,000 años más, será la misma palabra fiel, viva y verdadera que necesitarán. No como los supuestos cristianos hoy que están diciendo que hay que actualizar la Biblia para darle cabida al pecado. No, no necesitamos actualizar la Biblia. Este libro es más actual que cualquiera porque este libro trasciende los límites del tiempo. Este libro es vivo, verdadero, es eterno, más que el libro. Las palabras que allí están escritas porque proceden de Dios mismo. Versículo 28, las noticias acerca de Jesús corrieron velozmente por toda la región de Galilea. Lo que necesitamos que el mundo conozca es a Cristo, el Cristo verdadero. Mis hermanos, pero esa es la pregunta, ¿lo hemos conocido? Eso es lo que nos mueve, lo que nos motiva cada día que nos reunimos. Decimos, quiero ir a ese lugar, porque allá me van a enseñar más de Cristo y voy a conocer más de su palabra y más de su verdad y voy a crecer en la gracia y el conocimiento de su verdad. Esto es lo que me maravilla, me asombra, me motiva, me alienta. Al final, las noticias de Cristo, de Jesús, quien es el verdadero centro, el importante, corrieron velozmente. Me encanta esa traducción porque fue lo que literalmente decía el idioma original. Mejor dicho, esa noticia no paró. La verdad de Cristo Jesús es lo que necesita el mundo entero. Porque fue el mismo Señor Jesucristo quien dijo en Mateo 24:35, el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Y algunos han malinterpretado ese versículo, pero me gusta más como lo dice otra traducción, que creo que es más correcta.
Hay una traducción que dice, más fácil pasarán el cielo y la tierra, porque esta traducción hasta muchos han dicho, mire, la tierra y el cielo y la tierra un día van a dejar de existir. No, literalmente hay una traducción que es perfecta. Más fácil dejan de existir el cielo y la tierra que dejar de existir la palabra de Dios. No está diciendo que el cielo y la tierra van a dejar de existir. Lo que está diciendo es, pero más eterno, más inamovible, más permanente que el mismo cielo y la misma tierra es la palabra de Dios. Y en este caso, Jesucristo está diciendo mis palabras, la verdad de Cristo Jesús. Juan 14, 26. Sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu sobre las personas, se van a caer, van a balbucear, se les va a enredar la lengua. No, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Una iglesia llena del Espíritu Santo, personas llenas del Espíritu Santo, son personas que tienen hambre y sed de la verdad. El Padre está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, porque sin la verdad no vamos a poder adorar al Padre de la verdad. Necesitamos la verdad. Y lo que hace el Espíritu en la vida de una persona es decirle, necesitas conocer la verdad de Cristo. Necesitas crecer en la verdad de Cristo. Lo más grande que puede alimentar tu alma, mente, corazón y aún tu cuerpo es el alimento de la palabra de Dios en tu vida, en tu corazón, en tus acciones, en tu estilo de vida. Primera de Juan capítulo 2, versículos 24 al 26. Con este pasaje quiero terminar. Por lo tanto, dice Juan, ustedes deben seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio. No necesitamos nuevas enseñanzas, nuevas revelaciones. Es que allá en esa iglesia solo es Biblia, 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 Biblia. Quiera Dios por su gracia que así sea y quiera Dios por su gracia que hasta que partamos a la eternidad o Cristo regrese, en este lugar solo sea Biblia. No necesitamos más, porque permanecer fiel realmente. Si permaneces fiel, te daré la corona de la vida. No es permanecer en una iglesia hasta el día que me muera, porque si en esa iglesia está la mentira, no he sido fiel. Al contrario, permanecer fiel es fiel a Cristo, a su enseñanza, a su palabra, a su verdad. Más bien, si en la iglesia donde he estado toda mi vida se desviaron de la verdad, corro a un lugar donde me enseñen la verdad de Cristo Jesús. Por lo tanto, ustedes deben seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio. Si lo hacen, qué verdad tan hermosa, permanecerán en comunión con el Hijo y con el Padre. Una iglesia que tiene a Cristo, una iglesia que tiene al Padre, una iglesia que tiene el Espíritu, una iglesia que tiene a Dios, es una iglesia que tiene como fundamento y baluarte la verdad de la palabra de Dios. Es una iglesia donde las personas que van a ese lugar no simplemente van, perdón la expresión, como le decían a uno en el colegio, a calentar silla, no, a cumplir una cuota, no. Espero que eso no se tome de una manera negativa. Al contrario, son personas que saben que no es simplemente estar ahí sentados, sino es en este momento ser alimentados, ser fortalecidos, ser edificados, ser guiados en la palabra de Dios. Si lo hacen, permanecerán en comunión con el Hijo y con el Padre, y en esta comunión disfrutamos de la vida eterna que Él nos prometió. Así que aquí estamos en comunión, si en esta hora he predicado la palabra de Dios fiel y verdadera. Y cada que nos reunamos como iglesia para conocer más de Cristo, de su palabra y de su verdad, estamos disfrutando de la vida eterna. Y estamos en la comunión con el Padre y con el Hijo, estamos en la comunión como iglesia. Les escribo estas cosas para advertirles acerca de los que quieren apartarlos del camino. El Camino no es una iglesia que se llama El Camino. Me encanta ese nombre. De hecho, hay una iglesia que se llama así, El Camino. Los primeros cristianos se hacían llamar los del camino. Pablo perseguía el camino y ahora él representaba el camino. Bonito letrero, iglesia el camino. Pero no es iglesia el camino es Cristo. Él es la verdad, Él es la vida. Y la pregunta es, ¿qué es lo que me asombra de la enseñanza? ¿Es esta una enseñanza asombrosa? Hemos estado expuestos a enseñanzas asombrosas. ¿Sabemos identificar y reconocer una enseñanza asombrosa? Una enseñanza con la autoridad de Cristo, de su palabra, de su verdad. Una enseñanza que nos corrige, nos dirige, nos enseña lo que es verdad, lo que es mentira, lo que es engaño y nos hace ver lo correcto. Una enseñanza que transforma y cambia, una enseñanza que sabemos que vamos a necesitar hasta el último día en esta tierra. Por eso la manera en que quiero que concluyamos es orando. Digámosle, Señor, si esta no es la enseñanza que tenemos, danos esta enseñanza, una enseñanza asombrosa. Pero asombrosa
no por la emoción, aunque esto emociona, sino por la verdad de tu palabra que transforma y cambia. Y si es así, por la gracia de Dios, y aquí, por la gracia de Dios, hemos tenido enseñanza asombrosa, la enseñanza de Cristo, pidámosle a nuestro Padre, permítenos seguir siendo fieles a esta verdad y vivir en esta verdad. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Padre, que nunca sean los hombres quienes nos asombren o las emociones, sino tu palabra maravillosa, tu verdad. Padre, gracias por enviar a tu Hijo no solamente a morir en la cruz, aunque es lo más grande el Evangelio, tu verdad, sino que también lo enviaste a enseñar la verdad, a transmitirla a los apóstoles y profetas. Gracias por inspirar este libro maravilloso y permitir que esté preservado hasta el día de hoy para que podamos venir ante tu palabra fiel y verdadera. Gracias, Padre Celestial, por traernos la libertad al corazón. No libertad financiera, porque a veces hasta dificultades económicas hay, pero gracias por esta libertad, que es la verdadera libertad que nos hace libres. La libertad de tu espíritu, la verdad, la libertad de Cristo, tu amado Hijo, quien nos trae tu verdad maravillosa, tu palabra. Padre, que esta sea la verdad que proclamemos en este lugar desde hoy hasta el final. Ayúdanos a permanecer fieles a tu palabra, que podamos entender que esta es la verdadera comunión, que esta es la verdadera unción, que este es el verdadero poder. Permanecer en la verdad de tu palabra, firmes, fieles, sin importar las circunstancias, sin importar si hay buenos o malos momentos, sin importar el número, sino importando que tú eres el Dios de la verdad. Padre, por favor, ayúdanos, porque nosotros no podemos, pero tú nos llamas a través de tu palabra, como iglesia, a ser columna, baluarte, fundamento de tu verdad, pero solo tú nos puedes hacer permanecer firmes, sin caída en tu verdad. Ayúdanos a ser una iglesia que podamos siempre proclamar tu mensaje fiel y verdadero, que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda. Al contrario, que si en algún momento nos queremos desviar, por favor, corrígenos, enséñanos, guárdanos, protégenos en tu palabra, en tu verdad, en Cristo, por medio de tu santo y bendito Espíritu. Ayúdanos, Señor, y permite que nuestros corazones podamos siempre asombrarnos, maravillarnos de tu enseñanza, de tu palabra, de la verdad de Cristo, tu amado Hijo. Amén y amén.